colombiano no es atenido saber qué hace el gobierno. La doctora Marta Lucía Ramírez sí ha perdido el contacto con la realidad. Pero es que lo grave es que esa ha sido una posición. A ningún pobre le han regalado nunca nada en Colombia. Eso no corresponde con la realidad. La han sudado toda y son ellos los que están sosteniendo a este país en medio de este drama y los que más están sufriendo. Si algo está confirmando la crisis de la pandemia es que la economía de mercado no es antagónica con la intervención del Estado en la economía. El capitalismo de Estado es su nombre porque sin ese respaldo no podría desarrollarse y caería en el caos, en la crisis que periódica e inevitablemente la afecta. Luego, el único y verdadero debate que hay hoy es si ese capitalismo de Estado se pone al servicio del subdesarrollo de los países o de su desarrollo, de modernizarse realmente, empezando por respaldar en serio la industria y el agro, la ciencia y la educación y las mejores condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes, luego de renunciar, que es lo que hay que hacer aquí en Colombia, a unas doctrinas calculadas para servirles a otros, pero no a nosotros. ¿Colombia hay clasismo, doctor Jorge Robledo? Pero muchísimo. Esta es una sociedad tremendamente clasista y racista y machista. O sea, esta es una sociedad muy enferma, hay que decirlo con toda claridad, y eso ha sido prohijado por los grandes poderes nacionales. Esto no es nuevo en Colombia y es parte de la tradición española, etcétera. Este es un país muy premoderno, estoy insistiendo mucho en todas las circunstancias, pero además digamos esto, lo que acabamos de oír del famoso edificio Luz Marina, esto ya no es solo un problema de clasismo. Aquí estamos hablando de una cosa que tiene pues incluso toda la cara de ser un secuestro o un acto de tortura, o sea, estamos hablando de unas cosas, o sea, ¿hasta dónde va a llegar en su degradación esta sociedad? La pandemia también paró las máquinas de coser. La industria textil confecciones emplea a más de 1.600.000 compatriotas, en su mayoría madres cabeza de familia que hoy están en riesgo. En los últimos años, esta industria ha perdido 600.000 empleos, producto de la llegada con bajo arancel de textiles extranjeros al mercado colombiano, en su mayoría asiáticos. Un sector que sabemos que es aporreado por el contrabando todos los días, que es aporreado por las importaciones legales de bajo costo, pues no es muy atractivo para prestarle dinero. Entonces los bancos hoy se han hecho los de la oreja mocha, como diríamos normalmente, y digamos que nos reciben y nos piden requisitos casi incapaces de encontrar. ¿Quién genera el calentamiento global? El aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero es el 0.4% a escala global. Ese calentamiento global lo generan principalmente las potencias industrializadas. Estados Unidos, como China, Rusia, la Unión Europea, Japón. En este sentido, el problema principal de Colombia en relación con el calentamiento global no es que lo cause, sino que seamos víctimas de ese calentamiento global. Si sube el nivel de los océanos y se inundan las zonas costeras, se van a inundar las zonas costeras de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con las zonas más cálidas donde los impactos sean mayores? Por eso es tan importante entender una cosa que dicen muchos los especialistas, que el principal problema ambiental de Colombia es la deforestación, porque estamos destruyendo el ciclo hídrico, ¿sí? Que es un asunto que nosotros podemos controlar. La clave está en hacer esto con sabiduría, sin perder nunca de vista el cuidado que se tiene que tener sobre la salud, ir reabriendo sectores dentro de ciertas características. Habrá unos que no pueden empezar a funcionar inmediatamente porque los riesgos son muy altos. Otros tendrán que hacerlos con ciertos controles y con protocolos y medidas que no pongan fuera de control el contagio, pero eso es posible hacerlo. Y por supuesto habrá que estar muy atentos, midiendo juiciosamente cuál es el impacto en salud de cualquiera de las decisiones. Pero eso es posible. Ahí es donde tienen que acertar las distintas autoridades y los colombianos, por supuesto, contribuir positivamente para que las cosas se hagan de la mejor manera. No solo tenemos que atender las cosas ya, sino que tenemos que pensar en el futuro de Colombia en todos los aspectos de nuestras relaciones sociales.
todo el departamento del Amazonas es un abandono peor que el de Leticia. O sea, si en Leticia tienen los problemas de salud que tienen, ni se digan los poblados que están regados por toda la selva, donde si mucho hay de pronto un médico rural, un par de enfermeras trabajando con las uñas en medio de grandes dificultades, y a eso sumémosle pues que muchas de esas son poblaciones indígenas con prácticamente ningún recurso para solventarse. Mi llamado entonces al presidente Duque es a que se ponga las pilas de verdad y atienda esto en serio, y como este sitio de Colombia hay otros muchos regados por toda la geografía nacional que necesitan atención urgente. Otra expresión más de cómo Colombia estaba y está súper mal preparada para atender con seriedad un problema de tantas proporciones. Confirmado por el presidente del Senado, Lidio García. Debate de control político, las medidas por el COVID-19. A los ministros de Hacienda y Salud, senadores citantes, Juan Luis Castro del Partido Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo. Próximo miércoles 13 de mayo. Cordial invitación. Aciertan los empresarios y trabajadores que consideran tardío e insuficiente el subsidio a la nómina anunciado por el gobierno, porque se debió aprobar hace semanas cuando ellos lo propusieron y porque la suma es escasa ante la dureza de la crisis del COVID-19. Tienen toda la razón las diversas organizaciones juveniles de Colombia al solicitarle al presidente Iván Duque el aplazamiento de las elecciones a los consejos de juventud, en razón de que por la pandemia no existen las condiciones democráticas para realizarlas. Avianca engaña cuando dice que paga impuestos por 790 millones de dólares al año en Colombia. No son impuestos suyos los que pagan los pasajeros, sus costos tampoco son impuestos. ¿Sabía que Avianca no es propietaria de uno solo de sus aviones? Gobierno Iván Duque tiene que informar la verdad. Porque la política agraria de todos los gobiernos desde 1990 no es producir lo que los colombianos nos comemos, sino importarlo, así están la pobreza y la miseria rural. Pero demagogia se han hecho sobre su amor a los campesinos, farsantes.